concretamente del Pacífico de Colombia, a través de uno de los gestores más grandes, descubridores, como fue Vasco Núñez de Balboa. Sé que no es la primera vez que Gilberto Castillo se ha interesado mucho por difundir toda lo que es la historia de Colombia en toda su faceta enorme de reconocimientos de personas que dedicaron toda su labor para que cada vez más estos autores, estas personas como Gilberto nos hayan dado el orgullo de colombianos, de tener los más grandes merecimientos como el que hoy le queremos reconocer. Yo creo que usted, cuando escribe estas obras, no solamente esta, Gilberto está haciéndole un honor a la patria, está resaltando realmente lo que es la literatura colombiana, la historia de Colombia, y todos estos episodios nos muestran precisamente la riqueza intelectual que tenemos los colombianos, y completamente en este maravilloso país de Costa Rica. Por eso me complace mucho que sea en Costa Rica, donde ya lo hizo en otras partes, que difunda su libro, que tenga los mejores éxitos y los más grandes resultados, como es el deseo que tenemos todos los colombianos de personas que se han destacado, como en este caso, a enaltecer a la patria colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos al presentador, al señor Juan Durán Lucio. Voy a poner de pie porque necesito explicar algo de los mapas. Pero antes de empezar mi exposición, quiero felicitar al autor por esta formidable lección de historia americana que porta este libro, y que este libro muestra en los orígenes mismos de la cultura que luego va a ser la cultura hispanoamericana. Toda esta historia comienza desde luego con los viajes de Colón, cuando ya en un primer viaje Cristóbal Colón tiene la osadía de cruzar. Cuando Cristóbal Colón, tiene la osadía de cruzar el océano y llega a este archipiélago, que es el archipiélago conocido hoy en día como las Bahamas. Eso ocurre el 12 de octubre de 1492, pone él sus plantas aquí, toma posesión de estas islas en nombre del rey de España, recorre luego hacia el sur, topa con la isla de Cuba, navega hacia el norte, comprende que, curiosamente, en su habilidad, que este es un territorio isleño, hay frío, ya es octubre, siente algo del frío del norte, desciende, calcula con absoluta precisión la distancia que hay de este cabo de Cuba a la punta de Haití, 70 kilómetros, y navega por aquí. Pierde la primera carabela, la Santa María, la nave capitana. En diciembre de 1492 tiene que desarmar la carabela, armar un fuerte con los restos de la carabela y emprende su viaje de retorno en marzo de 1493. Llega con la noticia a España, ha causado furor el hecho de que alguien había en efecto encontrado no un nuevo mundo en ese momento, sino un paso al Asia, porque la tesis de Colón era probar que se podía llegar al Asia navegando hacia el poniente, y eso acortaba enormemente la ruta que se trazaban los portugueses de dar la vuelta al África. Cortés tiene la audaz noticia o proyecto, hipótesis de navegar hacia el
poniente, hacia el occidente. Y cuando llega aquí, él no duda en llamar a los habitantes de esas islas indios. Y desde entonces quedaron como indios, porque él está convencido de que ha llegado al oriente, a algún punto del oriente cercano a la India, que era la meta que él propuso a los reyes de España como fin de su travesía. Los reyes entusiasmados ahora sí le facilitan una segunda expedición que sale en septiembre de 1493, 17 carabelas con 1500 hombres. Comprobando nuevamente Colón su habilidad como marinero, llega directamente a la Española, aquí en la costa norte, en lo que ahora es la línea cercana fronteriza entre Haití y República Dominicana, donde se asienta el primer poblado que los europeos levantan en el Nuevo Mundo, la Navidad. Aquí comienza la colonización de América en esta isla, y los españoles se dedican a la agricultura, a la minería, que es muy productiva desde luego porque la mano de obra es gratis. Ponen a trabajar a todos los indios sin salario ni pago de ningún tipo. La colonización crece y se expande. Colón vuelve a España después de 4 años en que gobernaba la Española, que había pedido él como requisito de sus viajes que se le otorgara el dominio y el control de las tierras que descubriese. Los reyes reconocen ese pacto, regresa a España y el año 48 Colón, 1498, en su tercer viaje intenta venir más al sur para encontrar el paso a la India. Él está obsesionado, dice, estas son unas islas que están justamente antes de la India. Si yo eludo pasar por aquí, ya podré llegar a la India. Entonces él viene en el tercer viaje. El tercer viaje de 1898. Y viene mucho más al sur. Un segundo. Ya. Y no lo doble. Déjame un segundo. Llega aquí a... Sí, llega aquí a Trinidad, ¿no? Y a lo que es ahora Trinidad Tobago. Él le da nombre de Trinidad a estas islas. Recorre la costa venezolana cerca de la desembocadura del Orinoco y regresa a Santo Domingo. Desilusionado no haber podido encontrar el paso al oriente. Permanece un tiempo en Santo Domingo, tiene problemas, los reyes católicos ya no simpatizan mayormente con él porque ha sometido a los indios a la esclavitud, cosa que nos gusta a la reina Isabel, y la reina Isabel, que había sido su apoyo, lo desautoriza. Colón pierde parte del poder que tenía en el gobierno de la Española, ya se ha construido la ciudad de Santo Domingo en 1496, Colón regresa a España. A pesar de ser un hombre en desgracia con la corona, sin embargo, su prestigio y la potencialidad del descubrimiento le propicia un cuarto viaje, esta vez más audaz. Colón dice, esta vez sí voy a encontrar el paso. Y viene... Esta vez viene, pasa por la Española, pasa por Jamaica, topa aquí la costa de Centroamérica, en la región entre Honduras y Guatemala, y comienza a navegar por esta costa buscando el paso. Dice, aquí ya topé con tierra firme, en algún lugar esta es una península que me va a permitir el paso definitivo a la India. Busca, no encuentra el paso, ahí es cuando llega Limón, en septiembre de 1502, pasa 40 días en Limón, fíjense ustedes, es octubre, septiembre, fines de septiembre, principio de octubre, con unos aguaceros y unos temporales tremendos. Entonces tiene que descansar en Limón por 40 días, prepara las embarcaciones, y se sabe que en esta época del año las corrientes del mar van hacia el norte, van hacia arriba. Uy, perdón. No soy muy tecnológico.
van hacia el norte. Y Colón ha venido navegando desde acá contra el norte. Aquí está el Cabo de Gracias a Dios, que él llamó Gracias a Dios cuando descubrió que doblaba y navegaba hacia el interior. Pero ahí vio que el cabo dice, por fin encontré el paso. Por eso se abrió siempre después de un estrecho dudoso que no apareció nunca. En efecto, hasta que Balboa abrió finalmente, años después, esta ruta. Colón llega en su cuarto viaje hasta lo que es Bocas del Toro, aquí, esta región norte de Panamá, ya con las embarcaciones muy destruidas, la gente cansada, revuelve a Jamaica, y en Jamaica tiene que esperar un largo tiempo, un año, para reparar las embarcaciones, reponer a la gente, y luego regresa a España, muere 4 años después, en 1506, más o menos pobre, más o menos anónimo, y sin la gloria que pocos años después, un par de años después, le va a caer a Américo Vespucio, que sí reconoció esta zona, y advirtió que no era la India. Entonces Américo Vespucio niega la hipótesis de Colón y dice, no es la India, es un nuevo mundo. Y a partir de ahí todo el crédito, el honor y el poder y la gloria le van a Américo Vespucio. Y nada menos que su nombre a todo el continente, por lo menos Colombia tuvo el honor de honrar el nombre de Colón en su nombre. Pero aquí la colonización crece, prospera. En 1510 los españoles han colonizado Puerto Rico. El año 11 colonizan Cuba, se extiende por Cuba. Todo esto gracias al extraordinario rendimiento de la caña de azúcar, que en la India y en el norte del África crecía más o menos así. La mata aquí creció grande, gruesa, súper productiva, se transforma en un aliciente económico de primerísima magnitud. El año 1503, aquí llega Balboa, entre estos muchos españoles que vienen a colonizar la Española, llega Balboa, un muchacho pobre, nacido en Jerez, en 1475, es un muchacho, como todo joven modesto español, buscaba en esta oportunidad de la India una manera de salir de la pobreza. Llega aquí, se establece como colonizador, y el año 13 ocurre algo formidable en la historia de América, esta primera temprana historia de América. Uno de estos españoles sale de La Habana, sale de Santo Domingo y va hacia el norte a descubrir. Aquí llega a la bahía de Tampa, se interna. Ese es Juan Ponce de León. Su demanda, su búsqueda es absolutamente, para nosotros ahora inverosímil, desgraciadamente infructuosa. Busca la fuente de la eterna juventud. Un viejo mito griego decía que en algún lugar del Oriente, del lejano Oriente, todavía la idea de Oriente. Además, Ponce de León quería curar su impotencia. Él era impotente sexualmente. Bueno, y la quería curar. Yo me iba a ahorrar ese dato, pero algo tenía que explicar esa denodada búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Entonces busca la fuente, desgraciadamente para él y para muchos no la encuentra. Y Vasco Núñez de Balboa viene hacia el sur, al Golfo de Urabá, aquí, y aquí funda él la ciudad de Santa María la Antigua, primer poblado español en tierra firme en el continente. Ahora escogió una zona difícil pero rica y extraordinariamente prometedora, que era la idea de expandir la colonización hasta aquí. Él llega por el Golfo de Urabá junto con los dos barcos del cual se subleva y se va hacia el otro extremo norte del Golfo,
porque cuando había venido con Rodrigo de Bastidas en 1502 sabía que las flechas de esos indios no eran venenosas. Entonces le huía al veneno de las flechas. Precisamente cuando lo descubren como polizón, a él no lo tiran primero, todo viene debidamente preparado con su cómplice que lo ayuda a esconder. Y segundo, porque los marinos que venían en los barcos que buscaban a Ojeda, que venía adelante y había fracasado, le tenían miedo a lo desconocido. Los barcos navegan por la costa norte de Colombia sin alejarse mucho de tierra, y la gran ventaja era que en ese momento Balboa ya conocía ese recorrido, y él en 1502 aprende muchas cosas del territorio y de la zona, y es lo que le lleva a salvar la expedición en la que viene y en la que viene como polizón. Por eso de polizón se convierte en una persona muy importante, en un guía. Muy bien, gracias. Y entonces aquí ya Balboa abre las puertas para que la colonización se establezca en tierra firme con esta fundación. Aquí es donde comienza la novela, con una formidable relación del encuentro de Balboa con una joven que es más tarde, con el tiempo, la corresponsal del historiador Gonzalo Fernández de Oviedo, el otro gran personaje de la novela de Gilberto Castillo. Esta mujer, una joven india, es regalada por su padre al conquistador Balboa, una joven de 14, 15 años, como era tradición y costumbre en los pueblos americanos. No hay que olvidar que Colón, cuando estuvo en Cariay, así se llamaba Limón entonces Cariay, recibe dos jóvenes también como regalo de los indios, en un gesto de hospitalidad que era propio de estos pueblos americanos. Aquí comienza una historia de amor en la novela, porque la novela, además de ser muy rica en contenido histórico, porta una interesante historia de amor entre un conquistador español dudoso, que ha llegado allí, cierto, como polizón escondido, pero que conocía bien la zona, como dice Gilberto, y tenía los antecedentes suficientes para establecerse aquí y dominar aquí. Pero la historia de amor progresa y esta dama indígena, que en la novela es llamada Nayansi, se transforma con los años, ya establecida en Cartagena de Indias, por decirlo así, en la viuda, la ex mujer de Balboa, que luego recibe con los honores de su descubrimiento el premio de una mujer española de Junio. Ya, termino pidiéndole a Gilberto Castillo. Balboa un día escucha de los indios la noticia de que hay un mar al otro lado de esta sierra, porque ellos habían colonizado la costa caribe de Panamá. Escucha esta noticia y quiere conocer ese mar. Yo le voy a pedir a Gilberto que lea en la página, aquí la tengo marcada, que lea, por favor, le voy a pedir a Gilberto que lea un pasaje de la novela que me parece a mí uno de los más logrados y un pasaje absolutamente único, porque en ese momento, como ha dicho Alejo Carpentier años después, hay un hombre que pudo decir: descubrí un océano. ¿Cuántos hombres en la historia de la humanidad han podido decir esa frase extraordinaria, descubrí un océano? El día que de Balboa lo descubre, como era un tipo escénico y grandilocuente, va en esta expedición, llega a la cima, el monte que llega al pie del monte, comienza, y los indios le dicen que al otro lado de ese monte podrá ver el mar, y Balboa les impide que suban al monte. Sube él solo con su famoso perro leoncito, dice: nadie me acompaña. Sube él solo, y cuando llega a la cima de ese monte, estalla en alegría, abraza a su perro, y su perro brinca de contento al verlo tan alegre. Y después que él ha celebrado solo, él
descubrimiento de ese mar, llama a los demás para que lo vean. Gilberto, por favor. Aquí se discute si hubo descubrimiento o avistamiento, eso es lo que menos importa. Este que yo voy a leer lo narran los cronistas, obviamente en español viejo. Yo lo acomodo de la manera más exacta porque esta historia se mide sobre los ejes históricos y verdaderos de lo que aconteció allí. Yo recurro mucho a los cronistas, que son, como llamamos los periodistas, fuente de primera mano. Dice: después de descansar durante 2 días en la aldea del cacique vencido, continuó la marcha y para el 25 de septiembre, según Vera un cronista, llegó la expedición al pie de la cumbre de Guarecua, donde Balboa ordenó detenerse a esperar mientras él, acompañado solamente por Leoncito, subía hasta la parte más alta para comprobar si era verdad lo que decían los indios. Con paso rápido y el corazón saltando de expectativa, recorrió los 2 kilómetros sin mayor dificultad. Al llegar a la cima, sus ojos se llenaron con el manto azul de unas aguas tranquilas que parecían sagradas y contrastaban bellamente con la claridad del cielo. Sin poder contenerse, levantó los brazos y, como si perdiera la fuerza de los músculos, cayó de rodillas y dio gracias a Dios nuestro Señor. Cuando despertó de ese sueño ligero, abrazó a su fiel amigo y éste lamió su cara confirmando su felicidad. Abajo los hombres esperaban expectantes sin quitar sus ojos de la cima. Al ver a Balboa saltando y agitando su camisa y el viento les trajo sus gritos entrecortados, empezaron a subir. La emoción de cada uno fue distinta. Las oraciones se oyeron en voz alta, los cascos volaron por los aires, los arcabuces resonaron, las rodillas dieron contra el piso y más abrazos levantaron al cielo. El mar, el mar, el mar del sur. Eran las palabras que salían involuntarias de los labios de todos. Lo más sorprendidos eran los indios que los acompañaban. No podían entender por qué aquellos hombres blancos se comportaban de tal forma ante una masa de agua tan familiar para ellos como su selva. Abro comillas. En ese momento, me dijo Vera, entonamos de la manera más sublime y divina el Te Deum Laudamus, que es el más bello himno que existe para darle gracias al Señor. Digo yo, me dijo Vera, porque la novela se narra entre cartas que se cruzan entre Gonzalo Fernández de Oviedo, el gran cronista de India, y Ana Yancy, la mujer india de Balboa. Entonces son 18 cartas en las cuales, como estuvieron en distintos momentos, se cuentan lo que cada uno vivió en Santa María la Antigua del Darién con respecto al Mar del Sur y a la situación de Balboa y Fernández Dávila. Yo quiero intervenir porque me parece que esto es más rico si es un conversatorio. Y como lectora, bueno, sabemos que los libros son polisémicos y que cada quien tiene su lectura. Yo jamás podría llamar, después de leer este libro, al descubrimiento del Mar del Sur un descubrimiento, porque ese libro justamente lo que nos lleva es a ver el etnocentrismo y la importancia avasalladora y cruel que se dan los españoles al llegar a un territorio que está ocupado por seres humanos y que pretenden estar descubriendo. Entonces, esas frases al final de ese párrafo que él acaba de leer, donde dice que los indígenas no entendían por qué esa alegría, pues claro, no podían entenderlo, porque ¿cómo podían entender que estaban descubriendo algo que siempre les había pertenecido? Entonces, no puedo compartir después de leer ese libro esa óptica ni del descubrimiento, y también quiero hacerle una aclaración con todo respeto a don Juan, que cuando Colón llegó al Caribe, septiembre y octubre son los meses antes del cambio climático, septiembre y octubre son los meses del verano del Caribe. Cristóbal Colón se encontró un paraíso, porque octubre, como dice Orlandus en la novela Limón Blues, es el mes más luminoso, y esos 40 días deben haber sido 40 días de sol y de esplendor. Yo quiero dar una visión completamente diferente de este libro. A mí me parece
Mi lectura es que lo que Gilberto nos está dando es la historia del genocidio de los indígenas americanos, un genocidio lento que duró 100 o 200 años y del cual él nos permite avistar o descubrir en la primera mitad del siglo XVI y en el sur de Centroamérica y una parte de Colombia. Aquí vemos este genocidio llevarse a cabo mediante varios métodos: apedrear, ranchear, esclavizar y el ataque guerrero directo. Esa cantidad enorme de perros feroces y hambriados eran victimarios inocentes y aterraban a los indígenas que no tenían esa especie animal, salvo por los pequeños perritos de México. Entre estos perros destaca, casi como personaje del libro, la figura de Leoncito, el más fiel compañero de Vasco Núñez de Balboa y quizás su único amigo. Es interesante que un perro devorador de españoles llegue a sernos tan simpático, devorador de indígenas, llegue a sernos tan simpático y optemos por estar de su lado en la novela. Pero esto no nos debe extrañar. De alguna manera, y supongo que este punto de vista deriva de las crónicas, los indígenas son como el perro, víctimas inocentes y victimarios a la vez. En efecto, dice la voz de Ana Yancy, la voz más interesante de la novela, la que realmente se constituye como una voz compleja y entera. Con vuestras espadas, vuestra pólvora y vuestros perros nos sometisteis como a venados, porque no éramos otra cosa distinta que animales de caza. No tenemos mucho tiempo y voy a saltar a una serie de preguntas que yo tengo sobre ese intrigante y fascinante personaje de Ana Yancy, la indígena supuestamente cuna que el cacique Careta le regala a Balboa y que es su amante por bastantes años. Yo le quiero... Usted dice, Gilberto, que cuenta los acontecimientos tal y como están en las crónicas, pero yo le pregunto, ¿está la voz de Ana Yancy en las crónicas? ¿De dónde sacó usted la voz de Ana Yancy? Yo pertenezco a la Academia de Historia de Bogotá. No puedo tergiversar los hechos, por dos razones. La primera, porque nuestra historia, sobre todo la de Colombia y estos países de América Latina, se han construido en mentiras completas y verdades a medias. Yo me tomo las licencias del escritor, pero tengo que someterme a la ley del historiador. ¿Por qué le doy vida a Ana Yancy? ¿Por qué alargo un poco su existencia? Ella amó a Balboa. El amor es igual entre las latinas, las norteamericanas, las asiáticas, las negras africanas o las indias. Los sentimientos de amor en una mujer o en un hombre no cambian, son los mismos. Y nosotros, los que estamos aquí sentados, y 400 millones más de habitantes que vamos de México hasta Argentina, a pesar de que es una raza pura europea trasplantada, somos producto de ese primer paso en tierra firme, de ese choque entre el español áspero y bárbaro que construye la leyenda negra que trata de cambiar España, y la mujer india. La mujer europea no tenía condiciones para vivir en estas tierras duras y salvajes en donde los mismos españoles por hambre cometieron canibalismo hasta con ellos mismos. La mujer española que viene al principio es una mujer muy valiente como la que está ahí, doña Inés de Escobar. Existe de carne y hueso. Los españoles tuvieron que adherirse, agarrarse como elemento de salvación a la mujer india. La convierten en su esclava sexual, la convierten en su sirvienta y la convierten en la mamá de sus hijos. Porque es que América es producto del complejo europeo. Nosotros tenemos un complejo de sangre y de genes. En Europa, en el siglo XVI, se imponía el mayorazgo. Los hijos mayores eran dueños de todo. Lo único que le quedaba a los hijos menores era la capa y la espada.
no eran dueños de nada más, y ser sirvientes de sus hermanos mayores, porque estaba la ley del mayorazgo. La única posibilidad que tienen de ser alguien, de ser ricos, de tener unos hijos que no sean proles, sino que sean nobles, o alguna característica de nobles tengan, es venirse a América con su capa y con su espada a conquistar lo que sea bajo la autorización de la cruz. ¿Y qué es lo que encuentran aquí? ¿Qué es lo que necesitan? No había dinero. No había dinero en efectivo, no existían los bancos. Apenas empezaban a dar en Venecia y en Europa algunos despuntes de bancos. Lo único que había que conquistar era tierra. Lo único que valía en el siglo XVI era la tierra y la mano de obra que cultivara esa tierra y la hiciera producir. Y ahí, además de eso, para ser señores, necesitaban una mujer que los protegiera, los cuidara y les diera hijos. Y nosotros, los latinos, no podemos buscar más atrás ni más acá. El paso entre República Dominicana y el continente dura 18 años. Solamente 18 años después Balboa logra pisar tierra firme y fundar a Santa María la Antigua del Darién. Ahí había una disputa internacional muy grande. Los portugueses estaban por un lado tratando de buscar el dominio de los mares y de alguna manera los ingleses. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si esa carrera por los mares de este lado del mundo la ganan los portugueses? El imperio portugués sería mucho más grande. ¿Y qué hubiera pasado si la ganan los ingleses? A lo mejor seríamos nietos de la revolución industrial, pero la ganaron los españoles, y con los españoles llegó la tiranía de la cruz. Quiero advertirles que no soy ateo,